Dios les bendiga a todos, nuestros hermanos de la Gran Casa Unción de Libertad, a todos los que nos ven a través, de sus pantallas, esperando que esta palabra sea de bendición para su vida, que pueda traer comprensión. Oramos, como dice el apóstol Pablo, allá en el libro de los Efesios, capítulo 1, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Amén. Fíjense algo, la Escritura enseña que los tiempos de Dios son perfectos. De hecho, cuando llega eso que ha sido determinado por Dios, y estamos en la época o en la estación o en la temporada, tenemos que aprender a entender que estamos dentro del concepto tiempo, pero también en aquello que Dios quiere hacer. Y fíjense, cuando a veces vemos el reloj, que es como un verdugo, que nos obliga a cumplir el tiempo. Como dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene un tiempo bajo este cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para hacer determinada cosa, ejecutarla. Eso la Escritura dice, que todo lo que tengamos a la mano para hacerlo, no dejemos pasar el tiempo, sino que lo hagamos en el momento. Entonces el reloj nos obliga a cumplir el tiempo, los horarios, todas aquellas cosas que de alguna forma, en la vida que vivimos, en el contexto, nos corresponde hacerlas. Amén, porque tenemos un tiempo útil en el día para trabajar, hacer nuestras actividades. A veces, mis hermanos, nos damos cuenta que nos olvidamos de participar en aquello que representa la calidad y lo cambiamos por la cantidad. ¿Ok? A veces le damos más prioridad a las cosas que dentro del contexto de la vida llevamos, lo priorizamos, y lo que verdaderamente es de calidad. Tiempo con la familia, tiempo con Dios, tiempo para estudiar la palabra, tiempo para nosotros. A veces como que lo dejamos atrás. Y dice Eclesiastés capítulo 3 en su verso 11 lo siguiente: todo lo hizo hermoso su tiempo. ¿Quién lo hizo? Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Estas palabras de Salomón nos permite a nosotros comprender que hay una obra sobrenatural, hay uno de esos códigos proféticos en la vida del hombre que determinan el destino profético nuestro, el para qué nacemos, a dónde vamos a llegar. Y aún en nuestra capacidad intelectual o todo conocimiento lógico nos impide comprender la naturaleza de esa obra grandiosa que Dios ha puesto en nuestros corazones, que se llama eternidad. La vida del ser humano, fíjense, está determinada o diseñada para cumplir un propósito, y el tiempo es el catalizador por excelencia para que todo esto ocurra. No podemos escaparnos del tiempo. El tiempo es progresivo. El tiempo es algo que se mide con un aparato llamado reloj. Y el tiempo permite, como un catalizador, que cuando llegue aquello que está conforme al plan de Dios, entonces Él nos da la capacidad para entender esto. Y algo que se maneja desde que se descubrió la forma de controlar el tiempo es el pensamiento griego. Para ellos existen dos palabras, cronos y kairos. Fíjense, si pudiésemos definirlo de alguna manera, la palabra cronos se refiere a algo que es cronológico, continuo. Es un tiempo que se puede medir a través de un aparato llamado reloj. ¿Ok? O sea, esto no se devuelve, no es estacionario. Podemos invertir en él, podemos accionar, disfrutarlo, pero nunca podremos guardarlo. Como algunos que lo colocan en una botella de vidrio, ¿verdad? Que son como dos conos, usted lo dobla cada vez que la arena, se llama el reloj de arena,
y pasa. En cambio el Kairos habla de un momento indeterminado o tiempo oportuno donde las cosas especiales suceden sobrenaturalmente. Y esto nos permite ver el contraste entre ambos conceptos, cronos y kairos. Entonces la naturaleza del cronos, mis hermanos, es cuantitativa, mientras que la del cronos es cualitativa. O sea, el cronos nos permite disfrutar aquello para lo cual hemos nacido, y el kairos. Y el cronos es lo que nos permite ver en el tiempo que hemos ganado, en el tiempo que ha quedado atrás y lo que tenemos por delante. Ahora, entonces, para que todo lo que ha sido dispuesto por Dios en nuestra vida se cumpla, necesitamos el factor tiempo. Y es allí cuando las cosas, cuando entendemos estos conceptos, todo tiene un sentido. Vemos como el crono no se detiene, que es el tiempo, se refiere a esa medida de tiempo necesaria para medir la duración de algo. Por eso es importante que la vida para nosotros sea algo importante, ese tiempo de vida que tenemos, para cumplir el propósito profético para el cual hemos sido diseñados, creados y venimos al mundo. Entonces el crono se refiere a la medida de tiempo necesaria, mis hermanos, para medir la duración de acontecimientos, situaciones, y que estos afectarán verdaderamente nuestras vidas. Pero el kairos no se mide por tiempo, sino por la participación. Y es lo que nos permite a nosotros comprender muchas de estos momentos, de estos de repente de Dios en lo que hemos vivido. Hemos sido introducidos en temporada sobrenaturalmente en cosas que no manejamos, nuestro concepto lógico va en contra de toda lógica. Entonces podemos ver claramente que el concepto de Eclesiastés, cuando Salomón habla de que el hombre no es capaz de entender en su mente finita todas las cosas que Dios ha establecido en su corazón para la eternidad. Entonces podemos ver claramente esto, que existe un momento y un tiempo oportuno que podemos denominar kairos. Amén. Y esto es una forma de hablar o de expresar lo sobrenatural de que solamente depende de Dios y su propósito, y que esto escapa al control del ser humano. Amén. De hecho, ni siquiera nada de lo que conozcamos, nada de lo que hemos estudiado nos puede preparar para estos momentos, estos inesperados tiempos de Dios, estos de repente de Dios. Amén. Porque, ¿sabe? Algo importante, y es lo que la historia bíblica nos permite ver, es que Dios no escoge gente con credenciales para hacer una obra, para hacer algo, para darle un ministerio, darle un propósito o ser instrumentos humanos, sino que Él escoge personas conforme al diseño profético. Y este es el caso de José. Vemos a José conforme a Génesis capítulo 37, versos 5 al 6, que dice lo siguiente: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Amén. Los sueños, yo soy uno que dice eso. Los sueños son si no tienen una trascendencia, si no hay un rema, si no hay un testimonio del Espíritu. Para muchos los sueños son esos, son sueños. Pero la Escritura muestra que en muchas ocasiones son una de las formas comunes que Dios utiliza para revelar verdades o comunicar verdades espirituales, donde sus sueños, sus deseos, sus planes son revelados. Y es el caso de José. ¿Quién era José? Bueno, José es el hijo amado de Raquel y Jacob, una pieza clave que iba a ser utilizada por Dios para cumplir un plan preparado de antemano, porque toda promesa que Dios le ha hecho a Abraham tenía que cumplirse. Y Dios le dijo a Abraham: en ti serán bendecidas las naciones de la tierra. Y Dios preparó todo un plan. Cuando vemos todo el libro de Génesis, ¿verdad? Y comenzamos a ver la historia de Abraham hasta Génesis 50, nos damos cuenta que los patriarcas tenían pues muy claro el camino definido, donde iban, ¿ok? Y toda una preparación. Todo esto fue en preparación para que 75 personas que formaban la familia de José entraran a Egipto en un momento crucial,
preparado por Dios, ese de repente, que Dios abre un tiempo, abre un espacio y ellos entonces entran como familia y que luego, más de 430 años después, sería una gran nación que saldría de Egipto liberada por Moisés y la mano poderosa de Dios. Amén. José recibió el don, fíjese, de no solamente de interpretar los sueños propios, sino también los de los demás. De hecho, los sueños de Josué no eran meros sueños, eran visiones proféticas muy claras, muy definidas. Amén. Visiones proféticas al detalle de eventos que darían forma y carácter a su vida. Y entonces podemos entender que el propósito profético de su llamado como hijo de Jacob, ciertamente un día, esos sueños lo llevarían a él a la incomprensión de sus hermanos a cumplir un propósito. Fíjense que sus hermanos no aceptaron pues la propuesta o la definición o la revelación que le daba la interpretación. Y sus hermanos ciertamente fueron un punto de inflexión en su camino hacia el cumplimiento de su ministerio en Egipto, que lo llevaría años después a la tierra del faraón, para estar delante de él, poder interpretar los sueños mediante los cuales Dios cumpliría el plan para su vida. Y eso es importante que lo podamos entender. El tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. Y en ocasiones es muy difícil comprenderlo, porque Él planifica nuestra vida de una forma detallada, minuciosa. Todos lo hacemos con un propósito, y ese propósito se va a cumplir conforme el plan determinado para nuestras vidas. Ahora, José era el hijo amado de Jacob. Él, a veces por ser, y lo quisiera poner en contexto, a veces el favor de un padre, cuando hay muchos hijos, a veces cuando hay ese tipo de favor, en el caso de José, esto trajo rencilla con sus hermanos porque vieron un favoritismo, y los hermanos pudieron haber dicho, oye, padre, Jacob, si tú le das a José un manto de colores, ¿por qué nosotros tampoco? ¿Por qué nosotros no lo podemos recibir? Ciertamente Jacob no dio ningún tipo de explicación, porque ciertamente Jacob era el hijo amado de su padre. Este manto de colores fue el detonante, el catalizador que daría inicio a todo un proceso que le llevó varios años a José para cumplir el propósito de Dios y estar en el momento correcto, en el lugar correcto y con la persona correcta, que sería el faraón. ¿Ok? Toda esta situación, todo lo que hicieron sus hermanos, lo pondrían en el camino correcto para estar donde Dios había determinado que debería estar a causa de sus sueños. Pero había un problema con José, tenía una inmadurez profética, era inmaduro. Tampoco por eso pudo de alguna manera medir el impacto que estos sueños, no solamente en sus hermanos, sino en sus padres, provocarían. De hecho, en Génesis capítulo 37, en su versos 7 y 8, dice la escritura, he aquí, está José contando el sueño, he aquí que atamos manojos en medio del campo. He aquí que un manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban derredor, se inclinaban ante el mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. A veces los José somos incomprendidos porque siempre tenemos un sueño por delante. El problema con nuestros sueños es que son complicados de comprender, de entender por gente que no entiende, o como pudiésemos decirlo en este tiempo de tecnología, no han recibido ese software para entender estos códigos proféticos y poder entenderlo. Lo vemos con Moisés. Cuando el Señor le dice, oye Moisés, quiero que hagas el tabernáculo conforme al diseño que se te ha sido mostrado. Pero también el Señor le pone a la disposición de Moisés dos artífices, gente que sabía de diseño, trabajar el oro, la plata, la madera, el engaste, como era
Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, ¿verdad que sí? De la tribu de Judá, un adorador. Los diseños de Dios tienen que ser entendidos por gente que tiene el Espíritu de Dios y han recibido la capacidad de interpretar este don. Lo de José era la capacidad, era un don sobrenatural que le permitía entonces interpretar los sueños. Y permítame destacar que el don de interpretar de sueños que Dios le dio a José, el único, y es lo que lo lleva a Egipto, el único que podía descifrar, determinar con claridad la revelación o la clara definición del por qué y para qué Dios le dio a Faraón los sueños, era José. Nadie en el reino podría, porque esos códigos solamente los tenía José, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Ahora, algo que pudiésemos ver con mucha claridad es que José fue un hombre adelantado a su generación. De hecho, la Escritura revela que sus visiones eran proféticas, puntuales, muy precisas. Estas visiones permitían ver con claridad que había un propósito, aunque él no podía entender lo que significaba en el momento o iban a ocurrir conforme a ese diseño. Ciertamente un día, la función de estos sueños, de todas estas cosas que mostraba Dios a través de los sueños de José, un día se convertirían en realidad, porque ciertamente, así como él muestra la visión, vemos allí que según esa capacidad profética que él tenía, él podía ver con claridad que un día, ciertamente, no solamente a sus hermanos, su padre, sino también el faraón de Egipto, estarían sublimados, doblarían sus rodillas ante José, aquel hebreo, que pasaría un largo proceso, amén, para poder llegar a ser el gran instrumento de Dios. Ahora, entendemos que el error de él fue adelantarse a su tiempo y contar estos sueños a quienes no tenían la capacidad profética de discernir o interpretarlo, lo cual trajo muchísimos problemas a su vida. Por eso que la visión que Dios le da a un hombre de Dios, lo llama y le da una visión. Dios necesita darle también un equipo que puedan comprender estos códigos proféticos y caminar por la visión del hombre de Dios. Génesis capítulo 37, en su verso 9 al 11, dice lo siguiente: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estas cosas. A veces no podemos entender el propósito de Dios. A veces Dios nos da una visión, nos da un sueño y nos muestra cosas del futuro. Fíjese el impacto de estos sueños. Si ya el primer sueño había impactado a los hermanos, este segundo provocó una reacción poco agradable en su padre, que lo exhortó fuertemente. Aunque era un patriarca, era el nieto de Abraham, no pudo discernir que las visiones que tenía su hijo José mostraban que ciertamente un día gobernaría sobre su familia y la nación de Egipto. Vemos también que sus hermanos conspiraron contra la vida de José, manipularon su muerte con su padre. Usted va a leer, usted tiene que leer todo el contexto de la historia. Ok, desde el verso 37 en adelante, hasta el 50. Dice que fue vendido a la clase, como esclavo de los madianitas, y Dios actuó. Wow, qué tremendo cuando Dios actúa para cumplir su propósito. Vemos cómo intervino Dios, hizo que Potifar lo comprara como un esclavo y lo llevara a su casa
Amén. Para así preservar el propósito de Dios. Algo importante, José trabajando en la casa de Potifar. Todo vino una gran prosperidad, trajo bendición. Hasta que lamentablemente, según vemos el relato bíblico, la esposa de Potifar levantó un argumento, perdón, que lo llevó a la cárcel. Y ahí estuvo largos años, donde no solo interpretó el sueño del copero del rey y del panadero del rey, sino que llegó a hacerse cargo de las responsabilidades de la cárcel, hasta que un día cambió. Qué bueno es cuando llega el día de cambio, el día de la promoción, donde somos promovidos a un nuevo nivel, por nuestra obediencia, nuestra constancia, nuestra confiabilidad. José fue un hombre confiable. A pesar de vivir todas estas circunstancias, José nunca se quejó. Romanos capítulo 8, verso 28, el apóstol Pablo nos da como un paralelo, para que podamos tener una buena comprensión de esto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, lo que sí vamos a entender y comprender con claridad, que Dios no es un Dios de sucesos, sino de procesos. José fue paciente, nunca se quejó. Fíjese, mantuvo una actitud de humildad ante toda esta adversidad. ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros en medio de una situación de esa? ¿Hubiéramos sido como José? ¿Nos hubiéramos rebelado? ¿Hubiéramos peleado por nuestra libertad? José no fue así. La escritura muestra que aparentemente, aunque aparentemente estaba olvidado en una cárcel, y nadie sabía la bendición de tener a José en esa cárcel. Esa fue una cárcel diferente a todas, porque ahí estaba el apoyo de Dios, un hombre de Dios, haciendo los quehaceres y gobernando la cárcel. Pero un día, ese de repente Dios, esos tiempos kairos, esos tiempos de promoción, estos tiempos únicos, llegaría para sacarlo de la cárcel directo a la presencia del faraón. Pero dice la escritura que para que eso ocurriese, aún debieron pasar cerca de 2 años, para que entonces se cumpliese el tiempo profético determinado por Dios, que todo se alineara conforme al propósito. Y entonces Dios coloca el sueño en Faraón, lo cual lo perturba. Y ninguno en su reino tuvo la capacidad de interpretarlo, porque Dios tenía preparado al único en el reino, aunque estaba en la cárcel olvidado. Ya había un precedente donde aquel joven hebreo había como que certificado el don, su capacidad, y que sería la respuesta correcta a las necesidades del faraón de Egipto. Para muchas personas pudiésemos pensar nosotros, mis hermanos, que los celos de los hermanos José fueron los culpables de que él pasara por todas estas situaciones. Más lejos de la realidad es eso. Para la gente entendida, los que entienden los tiempos de Dios, los que son entendidos en los tiempos de Dios, saben que esto es perfecto, no se atrasa ni se adelanta, siempre está en ese kairos, ese momento donde Dios nos introduce a una temporada, a un nivel de promoción, donde ese equipamiento que nos ha entregado va a ser de utilidad, para lo cual nos hemos preparado durante tantos años. Entonces, vemos a un joven hebreo que había tenido unas tremendas visiones proféticas muchos años atrás. Ya tal vez su padre Jacob lo había dado por muerto, como dijeron sus hermanos. Tal vez sus hermanos dijeron, bueno, ya no volveremos a ver más a José, pero Dios tenía todo preparado. Recuérdese que Dios determina el cómo
se cumple su plan profético en cada familia. Alabado sea Dios. Muchos hemos sido escogidos para servirle a Dios. Nuestra familia, como dijo el apóstol Pablo, Josué, mi casa y yo te serviré. José y su don de interpretar sueños. Había llegado el momento de estar en el momento oportuno y en el tiempo caído, perfecto, preparado por Dios. En esa irrupción del Eterno, donde la eternidad da un paso para entrar en el tiempo de la vida de José, de la vida de Faraón y la vida de Egipto. Todo estuvo listo para que entonces fuese llamado ante Faraón. Aunque pasaron 2 años, entonces Dios puso los sueños en Faraón. Y como nadie en el reino de Faraón sabía interpretar sueños, no pudieron hacerlo. Aquí vemos cómo Dios actuó y entonces el copero. Hay alguien, oye, hay un hebreo preso. Qué bueno cuando ese alguien se acuerda de ti. Hermano, escúcheme esto. Tal vez usted piensa que ya Dios se olvidó de su propósito, de las promesas que había hecho. No. ¿Sabe lo que hemos sido llamados a Dios? Por Dios para el propósito. Podemos pasar años como pasó con mi persona. Desde que Dios me hizo el llamado y me hizo conocer su propósito, pasó cerca de 20, 19 años, 18 años, antes que el Señor me volviese a hablar para instruirme, porque ya había cierta madurez, había alcanzado cierta madurez. Así le pasó a José. La cárcel fue una formación, la casa de Potifar fue una formación. Dios no puede entregarle cosas grandes a gente que no tiene la sabiduría, no han madurado espiritualmente, porque cometerían errores. Y uno de los grandes problemas que tenía Faraón, que nadie se podía presentar ante Faraón así como así. Y lo vemos con el mismo Moisés en Éxodo 7. Cuando Faraón le dice a Moisés, cuídate que no vas a estar en mi presencia, porque el día que vuelvas a estar sin mi permiso, ese día ciertamente morirá. O sea, el poder de Faraón no era cualquier persona, era un dios en Egipto. Y entonces, Dios hizo todo para poner en el sitial de honor, listo para abrir la puerta del tiempo, de ese caído, de ese tiempo perfecto, a un joven preparado, moldeado, madurado espiritualmente, confiado en Dios. Y entonces el panadero le explicó al faraón lo que le había ocurrido cuando José había escuchado el sueño del copero y del panadero, y él supo dar una correcta interpretación, y por eso que dice el copero, por eso es que yo fui restituido y el panadero aquel antiguo ya no existe, está muerto. Una simple cuestión matemática, porque la matemática perfecta viene de Dios. Todo sucedió perfectamente. Nadie podía interpretar los sueños del faraón porque provenían de Dios, y solo alguien con el Espíritu de Dios, con ese don de interpretar sueños, podía dar la respuesta. Años de preparación vemos que formaron el carácter de aquel joven, que un día recibió un manto de colores y que por años vistió un manto de esclavitud, un manto de esclavo, que en su momento fue quitado por orden del faraón para estar ante él con vestiduras nuevas, afeitado, arreglado y perfumado, y listo, con la respuesta que había esperado años. Sus sueños lo habían traído a Egipto, y ahora esos mismos sueños los ponían delante del faraón para interpretar algo que Dios había puesto en su corazón. Libro de Génesis 41, 16 dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. ¿Qué? Vemos que no llegó José con grandes pretensiones, grandes credenciales, sino un par de sueños de unas personas que estuvieron presos. Nada relevante. Pero aquí vemos a un hombre maduro espiritualmente, que sabe que lo que tiene no viene de sí, sino de Dios.
Dice que José habló de su incapacidad y dio preeminencia a Dios. Cuenta el relato bíblico entonces que Faraón pues le cuenta el sueño, todos los detalles. Y dice que bueno, que tiene la necesidad porque se siente perturbado en su espíritu. Y él espera que alguien tenga la capacidad de dar una interpretación fiel, correcta, para entonces él saber qué hacer con los sueños. José, el hombre de Dios, estaba listo. Años después de haber salido de su casa vendido como esclavo, estaba listo para interpretar los sueños que venían de Dios al rey de Egipto, porque Dios tenía un propósito y un plan perfecto con él, con su nación. Amén. Ahora, dice la Escritura que entonces Faraón, Génesis 41, 17 al 18, dice, y entonces Faraón dijo a José, mira hermano, este es mi sueño. Me parecía que estaba yo en la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia y que pasían en el prado. En otras habían 7 vacas que subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas, era aún muy mala. Como en el principio yo desperté y vi también soñando 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que de otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y yo he dicho a los magos, no hay quien me interprete este sueño. Es allí donde Dios tiene preparado su equipo, gente con la visión profética para cumplir la misión apostólica de su vida. Hay mucha gente que busca promoción, quieren estar en el plan y propósito, pero no han sido llamados. Jesús lo dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Sabemos, hermanos, que Dios obra por caminos misteriosos. También podemos entender que no por causa de sus hermanos en que José estaba allí, no. Es que para llegar a la casa de Faraón era necesario que gente de influencia con el Faraón pudiese entonces introducirlo. Y ese es el caso de Potifar, que era una persona preeminente en el reino del Faraón. Y dice que Dios dispuso pues la casa de Potifar y luego utilizó la mujer de este hombre llamado Potifar para llevarlo a la cárcel, donde un día Dios pondría un par de sueños en el copero y en el panadero que estaban allí sancionados por el rey, como una especie de conexión profética, porque conforme a la definición y a la revelación del sueño, uno de ellos sería el eslabón que conectaría en el día correcto con el faraón. Ahora, imagínense, pasado tanto tiempo, se le había olvidado al copero que José estaba allí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido olvidados a lo largo de los años? Cuando alguien nos ha ofrecido cosas y nunca la han cumplido. Porque sabe todo el mundo, cuando pasa la chiquita por el río chiquito, la piedrita pequeña, la decimos los venezolanos, ahí nos acordamos, miramos para el cielo y clamamos, pero cuando salimos del problema, a muchos se les olvida las promesas que nos hicieron y nos quedamos esperando a ver cuándo será. Menos mal que José no vivía pensando que si el copero algún día lo iba a necesitar. Jamás José se pensó que estaría ante el faraón de Egipto. Amén. Ahora,
Finalmente José era el hombre con el don. Estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto y ante la persona por lo cual sus sueños trastornaron todo el camino de ser un joven con tantos privilegios a ser un hombre formado y capacitado. Saber que iba a estar entre la corte de Faraón. Yo me imagino que todos los brujos, todo ese equipo que tenía Faraón en el palacio, tenían los ojos puestos ¿en quién? En este hebreo. Amén. Entonces, fíjese que sin titubear llegó ante Faraón y le dijo: mira, amigo, ciertamente estos sueños no son cualquier sueño. Esos son los sueños de lo que Dios iba a realizar y se lo ha mostrado. Qué bueno. José tenía una visión clara, profética muy clara de lo que iba a realizar en Egipto. De hecho, que era Egipto la nación más poderosa de su tiempo. Ninguno de sus magos tuvieron la capacidad, a pesar de sus artes mágicas, de darle al rey su interpretación. Yo me imagino, todos en ellos había una competencia porque eso producía el favor del rey. Pero Dios cegó el entendimiento y la capacidad de estos brujos y colocó a José lleno de su espíritu, con el don y capacidad de interpretar los sueños. Ya había sido certificado por el copero, y algo que aseguró entonces el copero y el relato bíblico es que se cumpliría. Génesis en su capítulo 41, su verso 25, dice lo siguiente: y entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Fíjense que José aseguró al Faraón que estos sueños no eran cualquier sueño, que estos venían de parte de Dios, porque él estaba mostrándole al rey, al Faraón de Egipto, lo que él iba a hacer, lo que vendrían en los años posteriores. De hecho, José le advierte a Faraón que vendrían 7 años de abundancia, acompañados posteriormente de 7 años de una gran hambruna. Esto estaba simbolizado por las vacas gordas inicialmente y luego por las espigas hermosas que eran devoradas por las espigas flacas. Amén. Ahora, para comprender la importancia de estos sueños, Dios le muestra a Egipto o al Faraón unos sueños de cosas que él iba a realizar. De hecho, podemos entender que el Nilo proveía toda esa abundancia a Egipto. Y cuando viene esta palabra al Faraón, ¿quién podía pensar que Egipto, dependiendo del Nilo, un vergel donde el trigo y todo aquello se daba en abundancia, iba a ser un día pasar por años de escasez tan terrible que fueron simbolizados por las vacas gordas, el sinónimo de alimento, y el trigo enjuto en su planta, seco la tierra, sin lluvia ni forma de irrigar la tierra para producir fruto? Nadie podía pensar que pudiese ocurrir esto tan terrible y que terminaría con una hambruna terrible, y todo esto preparado por Dios. Génesis con su verso 41-32 dice lo siguiente: y al suceder el sueño del Faraón, esto es algo que le dice José, y al suceder el sueño del Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. O sea, Dios le está ratificando al rey de Egipto, que es el Dios de Egipto, que lo que él iba a hacer, lo iba a hacer 2 veces. O sea, como demostrándole algo al Faraón, de que aunque él fuera el Dios de Egipto, el Dios de los cielos, alabado sea Dios, era poderoso. Y le muestra un sueño desde 2 posiciones diferentes. Pero José le dice, es el mismo sueño. Y esto me hace ver, Faraón, que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer rápido, sin demora.
Ahora, José es un hombre ya maduro, visionario, como son los que hacen falta en el reino. Señaló que al faraón que ante la proximidad de estos eventos era necesario escoger personas para que actuaran de inmediato. La escritura muestra que todas estas cosas ocurrieron como conforme a José lo había advertido, y le dijo: busca a alguien capaz de crear la infraestructura, crear donde contener todos estos recursos que se van a producir de una forma extraordinaria a partir del tiempo que José está marcando, porque todavía eso no existía en Egipto. Él tenía una economía normal, y a diferencia de los hermanos de José, el faraón le creyó sus palabras y Dios lo exaltó. Dice la escritura que el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Dice Génesis, en quien el espíritu de Dios esté. Y dijo faraón a José: pues, que Dios te ha hecho saber todas estas cosas, todo esto, no haya entendido ni sabio como tú, y tú, José, estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto está en Génesis 41, verso 40 al 41. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow, es una posición, fue exaltado a lo máximo. ¿Cuántos hubieran querido esa posición? Yo me imagino que estos son brujos, esos magos que estuvieron en los tiempos de José, querían ese lugar de prominencia, porque a lo mejor había, pues ciertamente no era cualquier sueño, con las dimensiones que afectarían a Egipto, cualquiera pues se ganaría, esta posición de influencia. Dijo además faraón a José: aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Amén. Dios estaba con José, hermano. Lo cuidó, lo respaldó todo ese tiempo en la cárcel. Ahora, fíjese, en este contexto, la vestidura de colores, el manto de colores desapareció de la mente de José. Las vestiduras de esclavo fueron removidas para dar comienzo a la nueva etapa en la vida de un hombre, marcado por el destino profético de su vida, exaltado por Dios ante los ojos del faraón. Recuerda que José no fue llevado a Egipto para soñar los sueños de los siervos del faraón, sino para estar ante el rey de Egipto, interpretar sus sueños. Vemos como la escritura da testimonio del respaldo divino en la vida de José. Y algo importante, todo lo que él profetizó, declaró, interpretó, se cumplió a cabalidad. Todos aquellos que caminan bajo revelación, con los cielos abiertos, entendidos de los tiempos de Dios, saben que no van a soltar una palabra a menos que no sea de Dios, porque saben que palabra humana, palabra de hombre jamás se cumplirá. Y Dios probó a lo largo del tiempo que lo que José interpretó, tanto al copero del rey, al panadero del rey y al rey de Egipto, se cumplió. Nadie jamás alcanzará el propósito de Dios sin que sea Él el que intervenga, formándonos, capacitándonos y removiendo todo aquello que no es bueno, que es como un lastre en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestro propósito. Porque Dios sabe lo que no es bueno, no es necesario en nuestro largo caminar. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez algunos
Si les tocase vivir lo que ha vivido José, se hubieran desmoralizado. Tal vez hubiera mermado su fe. Pero Dios siempre va a buscar de capacitar a gente confiable, gente de fe. De la cárcel al palacio. La vestidura de esclavo ya no estaban. La gente veía al segundo después del faraón, montado en su carro. Ahora José tenía vestiduras de gobierno. Alabado sea Dios. Y el anillo del faraón en sus manos. Anillos para sellar, anillos para gobernar. Sinónimo de que él tenía una autoridad, los anillos. También el faraón colocó un símbolo de gobierno, un collar, que solamente el faraón podía ostentar. Habla de autoridad real. Y aparte de eso, dice el relato bíblico que un séquito iba delante de José pregonando alabanzas y para que todo el mundo escuchara lo que significaba José para faraón y para Egipto. Dice la escritura, y lo hizo subir en su carro, su segundo carro. Y esta gente pregonaron delante de José a todo Egipto, doblar las rodillas. Y dice que esa autoridad delegada por faraón lo colocó sobre toda la tierra de Egipto. Alabado sea Dios. La historia de José, mis hermanos, es impactante. Revela cómo Dios traza nuestro destino profético. A todos aquellos que hemos sido escogidos para un propósito. En ocasiones, para formar nuestro carácter, definir un poco pues nuestra madurez y para que alcancemos esa madurez, a veces son necesarios los procesos. En los procesos se pulen nuestras debilidades o nuestras incapacidades naturales. Pero podemos ver en el relato bíblico, mis hermanos, que la grandeza de Egipto coronaba la cabeza de José. Los símbolos de gobierno formaban parte de su vestidura. Reconocimiento como segunda autoridad en el reino. Ahora vemos que aquel joven que emprendió un viaje muchos años antes, amor sin esperanza, sin futuro, sin visión, movido por los celos de sus hermanos, vio morir en el pasado lo que él era, para entonces ser capacitado, formado y colocado en el camino que lo llevaría al palacio. Ahora, conforme a los sueños que él había soñado en Génesis 37, no solamente sus hermanos tendrían que postrarse delante de él, cuando lo vamos a ver en los próximos capítulos, su padre tendría que venir a consecuencia de su hijo menor, que fue dado por garantía a José. Y ahora el rey de Egipto reconocía su autoridad. Y finalmente todos aquellos sueños se cumplieron. Ahora José vería su manojo levantarse y estar derecho, y el de sus hermanos inclinarse ante él. También las 11 estrellas se inclinarían ante él. También pudo visualizar en días posteriores que el sol y la luna eran algo real. Génesis 37:10 en su parte B dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Una pregunta que a lo mejor pareciera que no tuviese respuesta. Ahora, pero estamos viviendo una etapa tremenda en la historia de la iglesia y del mundo. ¿Cuántos como José colocarán sus sueños en las manos del único capaz de hacer que se cumplan? Yo soy José.
A lo largo de mi vida he visto el respaldo de Dios. Aunque muchos me han olvidado, algunos me han echado a un lado, pocos me han reconocido. Cosas que a lo largo de los años, bueno, Dios me ha ayudado a superar, gloria a Dios. Siempre sueño cosas y Dios me respalda siempre, y algunos se preguntan ¿por qué? Porque tengo la capacidad de soñar. Siempre voy a soñar en los sueños de Dios. La televisión, la radio, utilizar la tecnología en este tiempo. Por eso usted puede ver aquí todo este set, todo esto es virtual detrás de mi persona. Todo lo que usted ve aquí es virtual. Ese logo que usted ve allí es la identidad profética que Dios le ha entregado a este ministerio. Amén. Habla de un propósito apostólico, una visión profética de naciones, un nombre que es mi identidad profética, la identidad de este ministerio. Se llama unción de libertad. Eso se llama unción de libertad. Eso que usted ve allí al fondo es nuestro logo. El logo es la identidad que Dios le dio a este hombre de Dios que usted ve aquí. Donde he tenido que pasar, ser formado, capacitado. Aún falta mucho por delante. He estado también en casas de gobierno. He estado junto con hombres de Dios también en casas de gobierno. Después de este llamado, mi vida cambió como cambió la de José. Por eso Dios nos da le da a personas como nosotros sueños. Y un día les dije a Dios, ¿cómo yo me llamo, Señor? ¿Cómo en el mundo espiritual, el ministerio que tú me has dado, me has llamado, cómo se llama el ministerio? Y es ese que está aquí, a mi espalda. Unción de libertad. Ese sueño, ese nombre, ese águila, que simboliza el ministerio apostólico. Ese nombre me ha respaldado los sueños de Dios que ha puesto en mi corazón. Y aquí vemos entonces que un día Faraón decide, porque Dios puso la gracia a José, cambiar su nombre de José por el de Safnapacnea. Y no solamente eso, le premió le dio como mujer a una joven llamada Asenat, que era hija de Potífera, un sacerdote de On. Ahora José tenía 33 años. Era el señor de Egipto. Porque un día, después que fue presentado ante el faraón, salió de delante de él y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque él tenía que seguir, él tenía que dar continuidad al programa de Dios para su vida y para su familia. Cuando estamos en el 2021, estamos viendo todas estas cosas que están pasando. Iglesia, necesitamos comprender los tiempos kairos. Estas ventanas de oportunidad, estos tiempos oportunos. Estos momentos preparados por Dios ya desde la eternidad, como dice la Escritura. Él ha preparado el camino, las obras para que nosotros andemos en ellas. Dios va a levantar a muchos en este tiempo y lo declaramos. Dios tiene preparado una generación de José, que son los que son gente escogida, que podrán estar y reinar y direccionar a los gobernantes desde los palacios de gobierno. Porque Dios va a utilizar los sueños proféticos para este tiempo y gente correcta, gente con el espíritu correcto, llenos de la gracia de Dios, que están entendidos que no se pueden mover, de su posición. ¿Por qué? Porque Dios les ha puesto un mensaje profético y hay gente que está necesitando que alguien los direccione, porque están como en una especie de encrucijada.
Porque resulta ser que cuando tenemos que regresar donde estábamos para entender entonces a José, su vida, no podemos movernos sin que Dios nos diga qué vamos a hacer. Porque hay códigos, Dios le ha puesto códigos a gente como los José, que en medio de esta tecnología, a través de la televisión, las redes sociales, tiene un mensaje profético poderoso que va a impactar a las naciones. Dios está levantando esta generación de los José, gente entendida, para interpretar sueños que no solamente van a involucrar a su familia, a pesar que le puedan hacer adversidad. Pero recuerde algo: si tu familia va en contra de lo que Dios ha puesto en tu corazón, Dios tiene sus métodos, porque tu familia jamás podrá cambiar el destino profético para el cual tú has sido llamado. Por eso hoy levantamos nuestras manos a lo alto. Yo le invito a usted a levantar las manos a lo alto para declarar que un día Dios levantará a los José, los que tenemos capacidad de soñar, y le dará a través de los sueños planes, diseños, códigos proféticos que lo van a llevar a esos lugares donde solamente van los escogidos y los enviados a cumplir la obra apostólica, a los palacios de gobierno, donde se necesita gente capacitada, que son los que cambiarán evidentemente el destino de naciones. Porque gente capacitada y entendidos en los planes de Dios podrá entonces dar respuestas precisas de aquellas cosas que van de ocurrir. Pero son gente que comprenden que como esto es una cosa del Espíritu, es un lenguaje del Espíritu, cada sueño está codificado para que ni aun los brujos ni los más hechiceros del mundo puedan descifrarlo. Fíjese algo: muchos se podrán escandalizar de tus sueños. A lo mejor nos dicen locos algunos José. Algunos se sentirán confrontados por nuestros sueños, por nuestra visión. Pero, al igual que José, los sueños que son de Dios serán respaldados por Él y se cumplirán. Quiero que inclines tu corazón, tus ojos, ahí donde usted está. Este es el tiempo de los José, de los soñadores. Aquellos que su espíritu es como una esponja, que reciben estas revelaciones, estas visiones proféticas poderosas. El destinatario de tu sueño no eres tú. ¿Recuerdas eso? El destinatario de los sueños de José no era José ni su familia, era simplemente Faraón. A nadie le interesaba escuchar la interpretación de estos sueños si no era al Faraón. Solamente Dios podrá respaldar y ratificar tus palabras. Porque cuando tú eres enviado para interpretar sueños, y solamente aquel que tiene el sueño de Dios es el que va a buscar interpretarlo. Mucha gente no le importa esto, y que por causa del resultado de estos sueños seremos exaltados, recompensados. Aleluya, Jesús. Por eso cada uno de nosotros, mis hermanos, y podemos entender que los tiempos de Dios son perfectos. Queremos ser entendidos de los sueños de Dios como José.
que a lo mejor al principio no comprendió, pero cuando estuvo delante del faraón todo cobró sentido, tuvo una cosmovisión clara de todos los eventos vividos. Cada uno de nosotros, los que somos llamados José, dentro del contexto de nuestra vida como ministros, hemos vivido tantos elementos, tantas circunstancias que nos abruman, porque hoy, después de largos años, cuando somos un poco más maduros, un poco más sabios, entendemos que lo que vivimos no nos ocurrió porque estábamos fuera de orden o haciendo las cosas a nuestro parecer. Porque Dios no te va a empezar a decirte, sabes, te voy a formar porque un día estarás delante, no sé, voy a poner un ejemplo que es bueno. Supóngase que Dios nos ha llamado para que un día un hombre de Dios vaya donde el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, y le diga, sabes, Papa Francisco, Dios tiene un propósito para tu vida, por eso estás aquí, en este lugar. Y el que él puede decir, wow, qué tremendo, porque ayer tuve un sueño y veo que lo que tú me estás diciendo es correcto y nadie lo sabía. Algo como ese ejemplo. Dios bendiga la naturaleza de los soñadores. Esto es único, esto no es para todo el mundo, esto es para aquellos que fuimos llamados a eso. Y que el sueño de Dios siempre estará vigente. ¿Cuál es eso? Jamás cambiará con el tiempo. Una cosa es el crono, el tiempo que tenemos que vivir, que como verdugo nos lleva al final del camino. Pero el kairos, la ventana de oportunidad, el tiempo perfecto, es la que se abre delante de nuestros ojos inesperadamente. Y entonces todo cobra sentido. Porque si Dios nos hubiera dicho a nosotros lo que íbamos a vivir, o Dios le hubiera dicho a José todo lo que iba a vivir, por supuesto, la actitud a lo mejor hubiera sido otra. Todo esto es por fe. Porque tenemos que enseñarle a la generación que está a nuestro cargo, de formar en ellos el carácter apostólico, que puedan entender que somos instrumentos y que siempre Dios va a ser glorificado. Que solamente somos un propósito en las manos de Dios, un instrumento divino. Porque el que tenía la capacidad de verificar el sueño de Dios era correcto y tomar las medidas correctas en esa nación era el faraón. Luego vemos como Dios comienza a usar a José para cumplir la otra parte de ese programa profético para las naciones, con su familia. Y utilizan entonces al hermano menor para entonces revelar la otra parte del programa de Dios, que haría que 75 personas con Jacob a la cabeza entraran en Egipto, y de allí 430 años luego, cuando otro faraón ya no conoció a José, puso mano dura y esclavizó al pueblo de Dios, lo cual levantó un gran clamor, para lo cual entonces Dios activó delante de la llama de fuego a un hombre que había sido introducido como príncipe en la casa del faraón para cumplir el propósito de Dios y llevar al pueblo a la tierra prometida. Si tú eres un soñador, bienvenido al club de los soñadores. No te preocupes cómo hacerlo realidad. Tienes que creer en tu sueño como creyó José. Saber que todo tiene un tiempo y todo cumple un propósito profético. En nosotros está obedecer y accionar. Nunca mirar atrás, siempre esperando que el sueño se cumpla y plantar el sueño de Dios en la siguiente generación.
que como tú, ahí lo van a activar los soñadores para soñar el sueño de Dios. Toma el sueño de Dios como algo real, no para el futuro, sino para el cairo de tu vida, el tiempo perfecto, el tiempo de la visitación. Amén. Así que damos gracias a nuestro Dios porque nos permite compartir estas experiencias como la de José, que nos enfoca a comprender que también muchos vivimos estas cosas de una manera u otra, pero todos tenemos algo en común: el sueño de Dios. Y ese sueño hay que cumplirlo, y nuestros sueños nos llevarán al tiempo de cumplimiento donde Dios ha determinado que ellos nos llevarán. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Lo veremos en una próxima oportunidad. Amén. Que la gracia de Dios sea sobre vuestras vidas, vuestras familias y aquellos que necesitan ser activados, sus ministerios como José. No es porque hagas más, es que espera tu tiempo. No te adelantes, pero no te atrases. Nunca busques caminar bajo tus fuerzas. Deja que Dios, en su proceso, te lleve de la mano hasta que un día puedas estar detrás de esta cámara, delante de muchas personas, al cual has sido convocado. Como Dios le dijo a Jeremías: no te mando a personas que no te vayan a comprender, te mando a personas que van a saber comprender tus palabras. Y Jeremías tenía aproximadamente 8 años. Y vemos el tremendo ministerio de Jeremías. Lo vemos con Pablo, lo vemos con Pedro. Todos hemos recibido un mandato apostólico de cumplir el programa de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Amén.